Eh, Tomó pan eh, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi... Tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto toda, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Muy bien. Quiero hablarles acerca de los elementos de la cena. Ok, mi esposo les explicó que lo que era la cena, que reemplazó la paz y que fue el mismo Señor quien instituyó la cena. Es una de las ordenanzas. O sea, los creyentes debemos participar de la cena. ¿Quiénes participan de la cena? Los creyentes bautizados. ¿Cómo nosotros demostramos que tienen que ser, primero, tienen que ser creyentes? Porque los no creyentes no disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso se dice que no deben de tomarla indignamente, o sea, ellos no entienden, por tanto no podemos darle. Muchas veces cometemos abuso en la iglesia de que estamos tomando la cena del Señor y viene el niñito y hace un berrinche y viene la mamá, corta el pan y se lo mete en la boca al muchachito y le da la mitad del jugo de uvas o el vino que están ingiriendo en ese momento. Entonces, debemos entender que este es un momento que es dedicado al Señor. Para conmemorar, o sea, la cena del Señor conmemora la muerte de Cristo. Y el Señor nos dejó una ordenanza, o sea, es necesario que cada vez que nos reunamos recordemos la muerte de Cristo a través de la cena del Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo se tiene que hacer? La Biblia dice todas las veces que nos reunamos, que lo recordemos constantemente. Pero muchas iglesias deciden hacerlo mensual, semanal, anualmente, por cultura, para que no lo tengamos en poco, sino que le demos un valor importante a la cena del Señor. Ok, la cena del Señor tiene dos elementos, que son el versículo 24 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estamos hablando del pan. Jesús mismo partió el pan y le dijo, este es mi cuerpo. Es decir, que el pan que nosotros comemos en la cena del Señor en ese momento, ¿verdad? Representa el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que fue molido, que fue partido. Es más, cuando yo lo trituro y cuando estoy masticando el pan, yo recuerdo, o sea, profundamente las heridas de mi Señor, por mí, por mi pecado y todo eso, o sea, toda esa presión que ejercen mis dientes para triturar, me imagino yo, toda esa presión que nuestro Señor Jesucristo llevó, su cuerpo, su carne lacerada, para que ustedes y yo pudiéramos ser salvos, para que la humanidad tuviera una oportunidad. Entonces, el pan que representa, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué representa el pan según el versículo 24, 11:24? El cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿El cuerpo que qué? De Cristo. Ajá. Dice que por vosotros es partido. O sea, nosotros tenemos que recordar que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue partido, molido, lacerado, su cuerpo, su carne, ¿verdad? Por amor a ti, Angie, por amor a Anthony, por amor a Wilmer, por amor a Martín, por amor a toda la humanidad. Entonces el Señor dice que es necesario que se haga constantemente. Muchas iglesias piensan, como por ejemplo la iglesia católica, que cuando van a tomar la hostia, este, es el pan que le meten en la boca, la hostia que le meten en la boca, automáticamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso se llama
transustanciación, algo así. Y no es cierto, la Biblia dice, ¿verdad? Que en ese momento representó su cuerpo, o sea, no se convierte, tú no estás tragándote el cuerpo de Cristo, es un pan que representa el cuerpo de Cristo. Nuevamente seguimos. Dice, haced esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién nosotros debemos hacer la cena del Señor? Wilmer, ¿en memoria de quién debemos hacer la cena del Señor? En memoria de Cristo. Amén. Dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, después de haberse comido el pan, ¿verdad? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Ok? Entonces, la sangre de Cristo, ¿verdad? Representa, perdón, la copa del vino, la copa, representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo, esa sangre que fue derramada para perdón de pecado, para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de ser salvo. Entonces, eso es lo que significa el nuevo pacto. Recuerden que en el antiguo pacto era necesario matar animales, un cordero para perdón de pecado, ¿verdad? Pero en este momento Cristo tomó el lugar de ese cordero y fue un solo sacrificio, solamente uno. Ahorita nosotros no necesitamos ir, matar un cordero, una potoquita, una palomita, como muchas culturas o como muchas religiones hacen y hacen sacrificios de sangre, muerte, vírgenes y toda esta cosa. Pero ya el sacrificio ya lo hizo Cristo. Entonces la copa representa ese pacto en su sangre y sigue diciendo, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. En cada momento el Señor le está recordando a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Entonces quiere decir que la cena del Señor es un recordatorio, es una celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas versiones que dicen, el versículo 23 dice, el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros cada vez que hacemos la cena del Señor, conmemoramos la muerte de Cristo, ¿verdad? Y anunciamos a las personas, al mundo entero, ¿verdad? De que Cristo murió para perdón de pecados y lo tenemos que hacer hasta que Cristo venga. Entonces, ¿hasta cuándo es la cena del Señor? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. ¿Cuántas veces la debemos hacer? Cuantas veces sea necesario, ¿no? Porque no estipulan un mínimo ni un tiempo específico. Ok, sí, muy bien. Vea, mi esposa le está explicando en cuanto a los elementos de la cena, ¿okay? Los elementos que utilizó el Señor Jesús y lo que representaba, ¿okay? El pan, su cuerpo, el vino, la sangre. Yo quisiera que explicarle una partecita que el apóstol Pablo les da a la iglesia de Corinto, que está mucho antes, aquí en el versículo 11, capítulo 2, dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. El apóstol Pablo empieza hablando a la iglesia, oye, los alabo porque hay cosas que están haciendo muy bien, ¿sí? Pero cuando vamos al versículo 17 dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Acá se refiere a lo que es la cena del Señor. Aquí había un
cuando se celebraba la cena del Señor, en el tiempo en la iglesia de Corintios, y dice el apóstol Pablo, 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sigue el 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena y no tiene hambre y otro se embriaga. ¿Ok? Pues que no tenéis casa en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no los alabo. Esto que acontecía en la antigüedad, mis hermanos, sigue aconteciendo en muchas iglesias en la actualidad. ¿Por qué? Porque precisamente, como le decía mi esposa, no se tiene el conocimiento o muchos no saben lo que están haciendo y han tomado la cena del Señor como una fiesta normal, pues. ¿Ok? En muchas congregaciones la gente va no solamente a recordar la muerte y resurrección de Jesucristo, ese nuevo pacto, sino van a comer, van a beber, van a hacer todo menos la cena del Señor. ¿Ves? Si nos vamos a la clase pasada, a la antigüedad, cómo celebraban los puede que sea bastante y ahora toman y la continua la celebración, no se les condena, pero hay otras iglesias que se reúnen para, o sea, para el bochinche, para las murmuraciones, para los pleitos, más no para celebrar la cena del Señor. O sea, no tienen conocimiento de lo que implica la cena del Señor, de lo que el Señor Jesucristo pasó, de lo que usted recuerda cuando tiene el pan y la copa en su mano. ¿Okay? Algo muy importante. Y sigue diciendo institución de la cena del Señor, como le decía a mi esposa, lo que les acabo de explicar, porque yo recibí de lo que el Señor me dio, que Jesús cuando tomó el pan, bendijo, partió, lo partió, cuando le dio la copa, también la bendijo, ¿ok? Hay una parte acá muy importante, mis hermanos, que muchos de nosotros ignoramos, pero que puede traer grandes consecuencias. Esa lectura está allí mismo en 1 Corintios 11, ¿ok? En el versículo 27. Dice, tomando la cena indignamente. Esto tiene mucho de qué hablar o tiene un enlace con lo que es el versículo 17, ¿ok? Que muchos iban a las iglesias no a tomar la cena del Señor, sino a embriagar, a festejar, es algo que no conocían o le dan poca importancia. Dice, tomando la cena del Señor indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan, ese es el versículo 27, 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice que muchos duermen porque están muertos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera a verlo. Ahora, nosotros que llevamos ya tiempo tomando la cena del Señor, ¿qué entendemos de esta lectura? Debemos añadir esta lectura. Bueno,
¿Sí me escucha, hermano? Sí, amén. Se me fue la palabra. Se me fue la idea. De momentico que me vuelvo. ¿Se le fue la idea? Estamos hablando de tomar la cena del Señor indignamente y vemos las consecuencias que podemos acarrear de acuerdo a lo que el apóstol Pablo expone acá en la lectura, ¿no? ¿Ok? Ah, bueno, ya me volvió. No, lo que iba a agregar es eso que nos decía antes, que muchas personas toman esta celebración como, sí, como una fiesta más. Entonces, como sabemos en las fiestas, eh, normalmente la gente va a comer, a beber y sin importarnos cuál sea el motivo de la fiesta, se hace eso, comer y beber. Entonces, de alguna manera, está recordando que esta no es una fiesta más, sino que es para recordar la muerte y el sacrificio de Cristo, y que por esa razón debemos tener como, sí, como más respeto, como más consideración de que lo que en realidad significa esto. Algunos hacen un espectáculo en cuanto a la cena del Señor. Ahora, ¿qué sería para nosotros comer la cena del Señor indignamente? Bueno, yo lo relacionaría con el versículo donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y yo creo que todos conocemos la condición en la que nos encontramos hablando espiritualmente. Somos conscientes de que cuando estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien. Y si estamos caminando por el camino que Dios quiere, yo digo, si yo soy una persona que estoy llevando mi vida a mi manera, por decirlo de alguna manera, y hoy el día de mañana a la iglesia tomamos la cena del Señor, hoy, y no reconozco como que la sangre de Cristo me puede limpiar o puedo recuperar mi relación con Dios, sino que la tomo porque sí o porque todo el mundo la toma o para que la gente diga que no voy a pensar nada malo de mí. Creo que ahí se cumpliría que está tomando la persona la cena indignamente. Digo yo acá. O para vanagloriarse de pronto con otras personas, decir, ay, mira, yo sí soy partícipe de la cena del Señor y tú no, porque eres inconverso o algo así. Ok, si un cristiano está en pecado, okay, un cristiano está en pecado y va a la iglesia al servicio y ese día están tomando la cena del Señor, ¿qué debe hacer ese cristiano? ¿O no toma la cena del Señor? Por ejemplo, Wilmer, tú estás en pecado, okay, andas en pecado, estás en pecado y vas a la iglesia y el día del servicio están dando la cena del Señor. ¿Qué harías tú? ¿Tomas o no tomas la cena del Señor? Pues bueno, yo la tomaría, pero antes, siendo sincero, ¿no? Que eso que voy a tomar sea para mí lo que me va a limpiar. Ok, Angie, tú estás en pecado. Estás en pecado y vas al servicio de la iglesia y ese día están dando la cena del Señor. ¿Qué harías tú? ¿Tomas la cena del Señor o no la tomas? Hermano, pues yo tengo dos puntos. Pues yo he escuchado que, o sea, por ejemplo, si la persona está en fornicación, digamos de alguna manera, y no se va, y la persona sabe que va a seguir haciendo lo mismo, pues no debería tomar la cena. Porque primero no se ha arrepentido
y no se quiere apartar de ese pecado de alguna manera. Pero yo creo que si de alguna manera yo sé que la sangre de Cristo me reconcilia con el Padre, como dijo Wilmer, yo le pido perdón a Dios y me arrepiento y voy con la disposición de no volver a hacer eso más y creyendo que la sangre de Cristo me va a limpiar. Digo yo que sí, en ese caso la persona sí debería tomarla. Hola, ¿sí escucha, hermano? No sé si se conectó. O sea, pero es que a veces demora para salirse de la reunión. Sí, soy entrecortado. Ok, pero la pregunta es, tú estás en pecado, vas a la cena, ¿la tomas o no la tomas? Creo que depende de la condición del corazón de la persona o si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Ok, vuelvo a preguntar. Dependientemente de la condición en la que esté, o sea, la pregunta es, ¿tomarías la cena, sí o no? O sea que cuando yo digo condición, no hablo de que cualquiera que sea el pecado, hablo de que si la persona va con la disposición de que se va a apartar de lo que está haciendo mal y que la sangre de Cristo va a limpiar, ok, tome la cena. Ok, pero hablamos de este caso, tú, Angie, o sea, ejemplo, estás en pecado, ¿ok? Estás en pecado, independientemente del pecado que sea. Vas al servicio, dando la cena, ¿tú tomarías la cena, sí o no? Pues yo he escuchado que no debería, pero yo acá meditando, pues yo creo que sí debería. Ok, tú dices que sí, sí deberías tomarla. Sí. Ok, Anthony, eh, estás en pecado, cualquier pecado, y vas a la iglesia y están dando la cena del Señor, ¿tomarías la cena del Señor, sí o no? Eh, Creo que también depende de eso, de la disposición que tengamos en el corazón. Por ejemplo, si yo dispongo a que me voy a arrepentir de ese pecado en el que estoy y que no lo voy a seguir haciendo, pues la tomaría. Hola, ¿se escucha? Sí. Debe ser hermano le dice, de pronto tienen problemas con el internet. ¿Están allí? ¿Me escuchan? Sí, hermano, sí se le escucha. Sí, se nos cayó el internet. se nos cayó el internet. Ok, vean, Ya vean, alcanzó a muchachos. escuchar lo Muchas que dijo Anthony. congregaciones, perdón, Que si alcanzó a escuchar lo que dijo Anthony. no escuchamos. ¿Qué dijo? Anthony, repítenos, por favor. Que dependiendo de la disposición del corazón de uno, que por ejemplo, si tengo la disposición en el corazón de arrepentirme de ese pecado, de pedirle perdón a Dios y de no seguir cometiendo ese mismo pecado, pues la tomaría. Ok,
Vean, muchachos, en muchas congregaciones a nivel mundial se oyen teorías de que la persona, si está en pecado, no debe tomar la cena del Señor. Ahora, tanto la cena del Señor como es una ordenanza directa que Jesucristo nos dejó. Entonces, si es una ordenanza directa que el Señor dejó y dice, y tomarla las veces que fuese necesario, o sea, no estipuló un tiempo de tomarla como en la antigüedad lo hacían anualmente los hebreos, ¿okay? O semanalmente, no sé. Es una ordenanza directa de Jesucristo, ¿ok? Si yo no tomo la cena del Señor, entonces primeramente estaría desobedeciendo directamente a Dios, que también es pecado. Entonces estaría añadiendo un pecado a otro pecado. ¿Sí me entiende? Si yo estoy en la peor condición que esté y yo llego a la iglesia, yo, mi persona, Elías, estoy en la peor condición y llego a la iglesia y están repartiendo la cena del Señor y yo tengo conocimiento de lo que esto implica. Oye, o sea, la sangre de Cristo me limpia, me purifica, me depura. O sea, recuerdo lo que el Señor pasó por amor a mí, ese sacrificio. O sea, tiene que haber un tiempo o sea, de arrepentimiento en mí. Ciertamente, o sea, Señor, he pecado contra ti, ¿ok? Estoy haciendo lo malo, pero quiero que tú me ayudes. O sea, si yo digo que no quiero la cena del Señor por mi condición de pecado, le estoy diciendo a Jesucristo, no te voy a obedecer en cuanto a tomar la cena del Señor y no me importó el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. O sea, no me importó tu sangre, el pacto, ni tu cuerpo, porque el mismo Jesús lo dijo, este es mi cuerpo que por todo es molido. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Sencillamente yo estoy diciendo, no quiero, o sea, obedecer a Dios y no quiero que tú me limpies o que me ayudes. Muchas iglesias, muchas personas han seguido con esta tendencia de que si estás mal, estás en pecado, no tomes la cena del Señor. Ahora yo pregunto, ¿quién está bien? Ninguno estamos bien delante de Dios. O sea, Dios miró buscando uno bueno, no consiguió uno solo bueno. Mire, por muy bueno que sea usted, por muy bueno que usted sea con su familia, con todo el mundo, usted aún así está en pecado. Porque no hacemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que pesamos los pecados o le damos valor a los pecados, ¿no? Aquel está en fornicación, yo se la puedo tomar. No, para Dios todos los pecados son iguales. Y todos los pecados son iguales. ¿Sí, no? Parece, en realidad parece un poquito contradictorio porque yo entiendo lo que dice Angie y lo que dice Anthony. Pero dice la palabra de Dios que la cena del Señor es una ordenanza, es una orden de Dios. Entonces, si yo decido no tomarla, yo estoy desobedeciendo y va a acarrear consecuencias. Si yo la tomo indignamente, también voy a tener consecuencias. Por tanto, como nosotros somos cristianos, ¿qué es lo correcto que tiene que hacer un cristiano, un creyente? El creyente tiene que reconocer su situación, porque si un creyente al enfrentarse a la cena del Señor no es redarguido por el Espíritu Santo, entonces esto me tiene que indicar a mí que hay una alerta, que o esta persona no es creyente, porque el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos dice lo que estamos haciendo mal, o esta persona sencillamente no entiende el valor que tiene la sangre de Cristo. Porque como decía mi esposo, si tú desprecias la cena del Señor por tu pecado, porque no estoy bien, ¿verdad? Estás despreciando el sacrificio de Cristo y estás diciendo, Señor, tu sacrificio no es suficiente para mí. O sea, tú no me puedes perdonar. O sea, tu sangre no es suficiente para limpiar mi pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Nosotros a diario pecamos. Como dice mi esposo, de repente el pecado de Anthony es la mentira, pero el mío es la fornicación.
Entonces, a Anthony no le descubren su mentira, pero el mío es evidente. Pero yo no le puedo impedir a nadie porque solamente Dios sabe si esa persona está arrepentida realmente. Ahora, ve, hay una cosa y es un poco contradictorio y lo sé, de repente va a chocar un poco. Pero, por ejemplo, acostumbramos que una persona que ha caído en fornicación con otra y se ponen a vivir y están en fornicación y ya son una pareja establecida, entonces nosotros queremos, lo correcto es que se separen, ¿verdad? Pero es que son una pareja, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ordenarse. Sí, ordenarse. ¿Qué quiere decir ordenarse? Primeramente, arrepentirse de su pecado y tienen que casarse. O sea, ¿qué vamos a seguir esperando? O sea, estamos en fornicación, estamos pecando contra Dios, estamos dañando el cuerpo de Cristo porque el pecado maldice la tierra, maldice la iglesia, maldice a mi familia, el pecado maldice mi vida, mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo, si esta situación, si esto no es serio, bueno, yo me aparto. Pero si ya esto es una relación establecida, yo necesito ponerme en orden, primeramente con Dios y luego con los seres humanos, es decir, que tienen que casarse. Una persona que está en adulterio, está casada con otro, tiene que ordenarse. El punto es que no es que el punto es el orden, el punto es tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes, estás despreciando el sacrificio de Cristo, estás tomando indignamente la cena y dice la palabra de Dios, juicio para sí, y muchos están debilitados y otros duermen. Cuando dice duerme, habla del sueño de la muerte. ¿Ves? Entonces, muchos están durmiendo. ¿Por qué? Porque no han entendido que necesario es que primero obedezcan la ordenanza de Dios, que lo entiendan y que el Espíritu Santo les arguya para poder conmemorar la muerte del Señor. Pero hay que hacerlo. Ahora, yo no necesito los levitas que necesitaba un año entero, como el sacerdote, un año entero de purificación. Tú no necesitas un año entero de purificación. Tú lo único que necesitas para perdón de pecados es confesarlo. Es decirle, Señor, he pecado. Si tienes problemas con algún hermano, tú tienes que dejar allí esa copa y ese vino, así como dice la Biblia de la ofrenda, ir y ponerte a cuenta con tu hermano. Hermano, perdóneme, yo fallé. ¿Por qué? Porque no puedo despreciar el sacrificio de Cristo. ¿Acaso lo que me hizo mi hermano es mayor que el sacrificio de Cristo? Entonces, a veces nosotros tomamos, y no solamente los que no entienden la cena del Señor, sino que nosotros lo tomamos a la ligera. Y esto trae consecuencias, así como la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es una promesa, ¿verdad? Asimismo, esto trae, así dice, tienes que hacer esto para que te acontezca esto. Aquí te está diciendo lo contrario, no hagas esto porque te va a sobrevenir una consecuencia. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no podemos privar de la cena del Señor. Miren, hay casos donde el diácono que sirve la cena del Señor reconoce que hay una persona que está en pecado y detiene la cena y la pasa por encima de esa persona y no se la entrega. Y nosotros lo hemos visto. Entonces, está cargando juicio, porque ¿acaso él tampoco entiende de que Cristo es suficiente para perdonar ese pecado? Y tú no sabes si esa muchacha está arrepentida verdaderamente de lo que hizo, pero ya no tiene remedio, ya está hecho y Dios ya la perdonó. Y lo que tienes que ordenarse, pues. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a la gente a ordenarse, a que se arrepientan de sus pecados, a que entiendan el valor que tiene la cena del Señor. Yo no puedo detener la cena del Señor porque estoy en contra del Señor.
El Señor quiere que nosotros celebremos, conmemoremos y recordemos el sacrificio que Él hizo, su muerte, su resurrección, hasta que Cristo venga. ¿Sí? Entonces esto es obligatorio, mis hermanos. Ahora, otra cosa, acostumbramos a que la cena del Señor, llegamos como que, esto no, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces llegamos a la iglesia habiendo sido anunciada meses antes, hoy es la cena del Señor, y llegamos a la iglesia y llegamos todo perdidos. Dios mío, nos pasa, nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que estar atentos de que viene la cena del Señor, para que nos guardemos, porque ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es que te limpies como el sacerdote cuando vaya a ver la cena, sino que todos tus días, todos los días de tu vida, trates de limpiar tu camino y trates de guardarte de pecado todos los días, no nada más cuando viene la cena del Señor. Pero si viene la cena del Señor y tú estás fallando, porque a diario fallamos, ¿ves? Y nosotros creemos que hay pecados más grandes que otros y no es cierto. Tu pecado de mentira es el mismo que el mío de fornicación. Pecado es pecado. La única diferencia es que uno está prácticamente en cuerpo y que mi consecuencia va a ser en cuerpo. Y el otro, bueno, nadie me va a creer nunca, siempre van a poner en duda mi opinión, cada vez que yo hable voy a ser catalogado como un mentiroso, el ladrón va a ir preso, o sea, cada uno va a tener consecuencias de acuerdo al pecado que está cometiendo. Porque aun cuando Dios nos perdona el pecado, dice la escritura que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Si no lo disciplina es porque ese no es su hijo. Ese es uno que anda por ahí rezagadito, pero no ha conocido al Señor. A veces vemos personas que dicen que son creyentes y nunca les pasa nada. Y nosotros nos esforzamos ayunando, orando, tratando de portarnos bien y a nosotros nos pasa de todo. Pero es porque nosotros sí somos hijos de Dios. Nosotros sí estamos perseverando, ¿verdad? Y Dios acciona porque a diario nos equivocamos, a diario Él tiene que enderezarnos el camino. Es como dice el Salmo 23, su vara y su callado me infunden aliento. Entonces, la vara tenía una pieza dobladita allí para agarrar ese cordero por el cuello y enderezarle el camino. Entonces, el Señor tiene esa vara allí, ese callado, ¿verdad? Perdón, ese callado para agarrarnos nosotros con ese callado y enderezarnos el camino. Y la varita para que cuando sea necesario agitar su vara en las piernas de nosotros, en los pies de nosotros y muchos en la cabeza. ¿Ves? ¿Para qué? Para que nosotros enderecemos el camino. Entonces, es importante, mis hermanos, de verdad que yo le doy gracias a Dios porque esta clase nos lleva a nosotros a la santidad, a querer buscar una vida en santidad, a querer vivir como Dios quiere y a guardarnos del pecado. Imposible que no pequemos porque estamos en cuerpo, pero necesario es que luchemos para que cada día el pecado no nos contamine, el pecado no nos corrompa, no se libere ese pecado de nosotros y caigamos en situaciones fuertes. Entonces, ¿mi esposo quiere decir algo? Ok, mis hermanos, vean, es referente a aquellas personas que no toman la cena del Señor porque están en pecado o porque tienen vidas desordenadas, ¿ok? Aquellos que les impiden a hermanos que están en pecado tomar la cena del Señor, a veces existen líderes que no permiten que un hermano que esté en pecado tome la cena del Señor. Vean lo que hizo Jesucristo, y está aquí en la Biblia, que es será el máximo líder. Quisiera leerle aquí en la lectura bíblica que estamos estudiando la semana pasada, en Mateo 26, 17 al 29. Vean Jesucristo como un personaje que está acá, que lo van a conocer. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vino Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo es cerca, en tu casa celebraré con mis discípulos. Okay.
discípulos hicieron como Jesús y Pascua. Cuando llegó toda la mesa con los 12. Atención, cuando llegó la noche, se sentó en la mesa con los 12. En esos 12 discípulos, mi hermano, estaba Judas, el que lo iba a entregar, o sea, quien estaba robando las ofrendas de la bolsa. Ahora, ¿sabía Jesús quién era Judas? Sí, Sí lo sabía. ¿Sabía Jesús lo que iba a hacer Judas? Sí lo sabía. pero le dio una oportunidad. ¿Sabía que era un ladrón? Sí lo sabía. Pero como dice mi esposa, el Señor le dio una oportunidad. No lo corrió de la cena. No le dijo, no, tú no la vas a tomar porque tú eres un ladrón, porque tú me vas a entregar, porque estás en pecado. No, sino, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Ok? Y sigue hablando el Señor. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, soy yo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, o sea, Judas no se fue en ningún momento de la cena. Jesús no lo corrió, le dio el pan. Mientras comían, el mismo Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, a todos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. A Judas le dio y sabía que lo iba a entregar. Pero el Señor le da para que se allí. Mira, toma, este es mi cuerpo, que por ti va a ser molido y entregado. Toma. Y no le dijo lo que él era, no era, tú eres un ladrón. No, no, toma. O sea, tú estás claro que me vas a entregar. Pues aquí es una oportunidad. Y le dio también el vino. Toma, esta es mi sangre. Mi hermano, y nosotros a veces hacemos acepción de personas porque le vemos un pecado a un hermano, pero nosotros somos más pecadores. Y entonces le impedimos a ese hermano que tome la cena del Señor cuando el mismo Jesucristo se sentó con 12 hombres que eran pecadores. ¿Ok? Y uno de ellos era un ladrón y lo iba a entregar. El otro era o sea, dudaba. Tomás era incrédulo y Jesús a ninguno les negó la cena. Si se las entregó, se las repartió, se las dio, tomen, aquí está. O sea, es una ordenanza que el Señor Jesús nos dejó a todos, ¿ok? La sección de personas, a todos, todo creyente, todo seguidor de Jesucristo está en la potestad o en el deber de tomar la cena del Señor. Cada uno de nosotros vamos a rendirles cuentas a Dios, actos por todo lo que hagamos. Así como el bautismo, así como Dios ordenó directamente que vayamos y prediquemos el evangelio, así como Dios ordenó que vivamos en santidad, así como Dios ordenó que se lleve una vida recta, así como Dios ordenó muchas cosas en su palabra, el Señor nos ordena que también tomemos la cena. ¿Ok? Es muy importante porque recordamos el sacrificio, muerte y resurrección del Señor. ¿Ok? Que en la cena del Señor yo recuerdo lo que Dios hizo por mí, que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarme, para ayudar. ¿Sí? Entonces, si vemos acá un ejemplo vivo de que el Señor no despreció a Judas, no lo corrió, ni siquiera le negó el vino, porque no somos. O sea, ¿qué basamento bíblico tengo yo para decirle a un miembro de la iglesia no tomes la cena? Basamento bíblico. Ahora, si hay uno que dice, bueno, el Señor Jesús le entregó la copa y el pan a Judas, eso sí, y el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 11, hermano, examínese cada uno, revísese y entonces tome así del pan y de la copa.
¿Ok? Dice el 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Ok? O sea, en ningún momento ni Jesucristo y el vino a ti, ni el apóstol Pablo. El apóstol Pablo te dice las consecuencias que acarreamos cuando indignamente tomamos la cena del Señor, lo que le explicó mi esposa. Cuando hay personas que van a la congregación solamente a hacer espectáculos de la cena del Señor. Cuando uno es a embriagarse, a comer, a saciarse, como los cretenses, glotones, ociosos, malas bestias. ¿Ok? Unos que no entienden lo que implica la cena del Señor y creen que es una festividad, o sea, como cualquier otra. Estos acarrean consecuencias, dice el apóstol Pablo. Están enfermos, débiles, enfermos, o sea, están muertos, porque tomaron la cena del Señor indignamente y con un relajo, con un mochinche, o sea, no le dieron la importancia que tenían que darle. Entonces, mi basamento bíblico para que todos participen de la cena del Señor está en Mateo 26, del 17 al 29. Si el mismo Jesús se le ofreció a Judas, tanto el vino como, como el pan, o sea, ¿quién soy yo para negársela a un creyente? Si yo como líder le niego la cena a un creyente que esté en pecado, yo como líder estoy pasando por encima de Jesucristo, ¿ok? Obedeciendo completo, porque yo no estoy cumpliendo con la ordenanza del Señor. Dios dijo, Jesucristo dijo todos las veces que fue necesario. ¿Okay? No dijo tomen los que son santos, o los que son calvos, o los que son negros, no, todos. Porque nuevo pecados de Cristo me limpia, o sea, el sacrificio que Jesucristo hizo con nosotros, nos redime. Si usted está en una condición de pecado, hermano, van a tomar la cena, usted ve qué hace, obedece a Jesucristo o obedece a los hombres. Simplemente yo reconozco mi condición, como dice mi esposa, le pido perdón al Señor y tomo del pan y de la copa, porque es una ordenanza directa de parte del Señor. Primero reconozco mi condición de pecado, ¿ok? Yo tomo la copa, tomo el pan. Si estoy en cualquier tipo de pecado, yo reconozco mi condición, le pido perdón al Señor, y yo cumplo con la ordenanza que Dios me dio, tomar la cena del Señor, ¿ok? Y restaurar mi vida. Otra de las cosas que quería comentarle es qué hacer nosotros ahora que tenemos el conocimiento, porque ciertamente en muchas congregaciones, ¿verdad? Hay personas que toman la cena del Señor y incluso son creyentes, pero lo hacen indignamente. ¿Por qué lo hacen indignamente? Porque no disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Ellos no entienden lo que están haciendo. Por ejemplo, yo tengo varios discípulos, mis discípulos son parejas y tienen niños. Entonces, la primera cena del Señor, yo los discipulé hasta el número 6 y les di el bautismo y les expliqué la cena. Pero cuando el pastor me pidió que predicara, pero yo no tenía autoridad para ministrar la cena, así que yo le dije, pastor, yo voy a predicar, pero voy a explicar lo que significa la cena, pero cuando vayan a administrar la cena, yo lo voy a invitar para que usted pase para que administre la cena. Y bueno, así quedamos. Todos mis discípulos estaban recién bautizados y iba a ser su primera cena. Y todos con niños pequeños como la mía. Y los niños hicieron berrinches para que les dieran galletas, porque nosotros hacemos la cena con galletas y jugo de uva. Ahorita como todo aquí se puso demasiado caro y no se consigue, hacemos cualquier cosa que pudiera representar el vino, pues. Un guarapo, una planta, algo que pongamos a refrigerar y eso lo tomamos, porque el jugo de uva ya no se consigue en el país. Y bueno, ellos para calmar a los niños que están haciendo berrinches, toditos mis hermanos le dieron el pedazo de galleta a los niños y yo quería como desmayarme.
Y yo, ay, Dios mío, esa es una forma también de despreciar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que instruir al niño, ¿verdad? Porque el niño no sabe lo que está haciendo, no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, yo como maestra, claro, iba en mi proceso, pero fallé porque yo tenía que haber bautizado e inmediatamente decirle, bueno, la semana que viene hay cena y ustedes van a tener su primera cena. Y yo debí explicarles, pues, pero yo no le expliqué de que no le podían dar a los niños. Donde los niños, como son nuevos creyentes, son malcriaditos y a veces consentimos mucho a los niños. A veces usted también se encuentra estos casos en la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el papel de nosotros? Pues el papel de nosotros es explicarle a nuestros hermanos en Cristo qué es la cena, qué simboliza cada elemento y eso está claro. ¿Quién la ordenó? Usted tiene que instruir a nuestros hermanos de que los niños no pueden participar de la cena porque no son capaces de entenderlo. Que si queda galleta y queda jugo de uva después que termine toda la ceremonia, entonces se le puede dar a los niños, no hay problema, pero durante la actividad, que los niños hacen berrinche, bueno, ahí los papás tienen que disciplinar al niño, llevarlos y enseñarlos. Para enseñar a Rocieli, yo le dije, hija, hoy vamos a hacer la cena del Señor, van a dar galletas, van a dar juguito, este, pero no te puedo dar. Mami, ¿por qué no me vas a dar galleta? No te puedo dar, porque le expliqué, porque esto representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, no lo disiernes, no lo entiendes, y eres una niña. Entonces, cuando tú crezcas y entiendas todo esto, tú vas a participar. Pero una vez que termine la cena, si allí queda galleta y queda jugo, los diáconos le van a dar a los niñitos. Y así nosotros hacemos. Y mi hija, gracias a Dios, es una niña que entiende, pues este es un momento de mi mamá, de mi papá, y yo no puedo interrumpir. Entonces nosotros, como nos estamos preparando, tenemos que ayudar a nuestros hermanos, no satanizarlo, no decir, ay, ve estos pecadores y darse cuenta y de repente criticar por la espalda, sino más bien llegar allí al hermano, darle la mano y enseñarle, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos maestros del bien. Nosotros si sabemos qué es lo correcto, tenemos que enseñarlo. ¿Ok? De repente hay algún diácono que no, que Angie está en pecado y le saltó la cena y no se la dio. Ok, tenemos que hablarlo al privado, él y yo, mi hermano. No es correcto porque la Biblia dice esto, en sumisión porque estamos ante un líder, ¿verdad? Si lo logramos convencer con la palabra de Dios, él será redarguido, pero no pueden haber enfrentamientos en ninguna manera, sino instruir. Nuestro papel va a ser instruir. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La cena del Señor es para todo creyente. Los no creyentes no pueden entender el significado de la cena del Señor. La cena del Señor es para miembros bautizados. ¿Por qué les digo miembros bautizados? Porque se acuerdan que cuando vimos el bautismo, la gente se arrepentía e inmediato era bautizado. Quiere decir que los discípulos fueron bautizados. Entonces hicieron la cena bautizados. Aun cuando la Biblia no me dice directamente, ¿verdad? Tienes que ser bautizado. No lo dice ahí, mira, como dice para todo creyente, no dice tiene que ser bautizado. Pero si nosotros estudiamos el contexto, todos los discípulos, todas las personas se arrepentían e inmediatamente eran sumergidos. ¿En dónde? ¿Estamos allí? Sí, amén. ¿En dónde eran sumergidos? Disculpe, hermana, no le escuché esta pregunta. Hola. Ok, Hola. la cena del Señor es para todos creyentes, ¿ok? Sí. Porque son los que entienden, los que pueden entender y discernir el cuerpo y la sangre de Cristo.
El cuerpo, la cena del Señor tienen que hacerlo los miembros bautizados, aun cuando la Biblia no dice, ¿verdad? Tienen que ser miembros bautizados. Si estudiamos contexto, vemos que la gente anteriormente para creer en para arrepentirse, primero se arrepentía y luego era bautizado. La señal del arrepentimiento era su bautismo. Es decir, que los discípulos antes de hacer la cena fueron bautizados. O sea, y todas esas personas antes de ser discípulos, antes de hacer cualquier cosa, eran bautizados. ¿Por qué? Porque se arrepentían e inmediatamente bajaban las aguas. Entonces, todos los creyentes entonces para participar de la cena del Señor tienen que ser creyentes, creyentes en Cristo y creyentes bautizados. Otra de las cosas que expresa la Escritura es que representa la unión de Cristo con los creyentes. Y eso está en Juan 6:35. Dice la palabra de Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Entonces, esto representa la unión de ti, Angie, de ti, Anthony, que has creído en Cristo, de ti, Wilmer, con el Señor, ¿ok? Por medio de su muerte. En segundo lugar, vemos que representa la unión con los hermanos. Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ok? Este mismo pan significa Cristo, Cristo mismo. Todos participamos de Cristo, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Por tanto, nosotros somos un solo cuerpo. La unión. Quiere decir que entonces no solo expresa mi unión con Cristo en su muerte, sino que expresa que estoy unido a mis hermanos. ¿Ok? Esto me une, hay unidad en el cuerpo de Cristo como uno solo. Ve, la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene manos, tiene pie, tiene cabeza, tiene oídos y cada parte cumple una función primordial. Pero todos somos parte del mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Ahora, ¿cuántos miembros tiene ese cuerpo? Bueno, somos muchos. Allá en Colombia hay muchos, aquí en Venezuela hay muchos, a nivel mundial hay muchísimos, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Ok, voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Pregunto sobre lo que se ha dicho. A modo de reflexión. Ok, voy a hacer estas preguntas y después mi esposo quiere que ustedes hagan las preguntas. Bien, voy a preguntarle a Angie. Angie, ¿qué significado tiene la cena del Señor? Pues recordar el sacrificio que hizo Cristo y que a través de este pues nosotros tenemos redención, tenemos una salvación eterna y también nos abrió de alguna manera el camino para que hoy a través de él pudiéramos tener una conexión con el Padre. Amén. Anthony, ¿estás allí? ¿Te puedo preguntar? Anthony, ¿puede tener una persona, escúchame, puede tener una persona razones para no querer participar de la cena del Señor? Justifica la respuesta. Pues creería que no, ya que es una ordenanza, entonces creo que no habrían como que las razones que esa persona pudiera tener para no tomarla. Muy bien, Anthony. Estoy muy contenta contigo, de verdad. No hay razón alguna, porque si es por pecado, lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿verdad? Y enderezar, ordenarnos, porque todos somos pecadores. Ahora ves, saliendo de la cena del Señor, los que somos mentirosos, ay Señor, perdóname porque le mentí al pastor. Y salgo de la cena del Señor y voy y le vuelvo a mentir al pastor. ¿Qué les parece? O sea, el pecado mora en nosotros.
está dentro de nuestra carne y somos tendientes a pecar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos por buscar a Dios para mantenernos en santidad. Mientras más yo busque a Dios, más me alejo del pecado. Mientras más me alejo de Dios, más el pecado se manifiesta en mi vida. Cuando nosotros no estamos buscando de Dios, el viejo hombre se manifiesta y el viejo hombre viene viciado. Dice grosería, dice cosas incoherentes, es chismoso, es hablador, problemático, es contencioso, etcétera, etcétera, etcétera. Wilmer, ¿qué relación tiene la cena del Señor con la comunión fraternal en la iglesia? No, Wilmer, Sí, es que estoy analizando la pregunta. O sea, la última parte, así como con la comunión fraternal con la iglesia. ajá. de una manera que toda la iglesia trabaja así. O sea, ¿qué relación tiene ¿Qué la cena? relación tiene el Señor con la comunión fraternal en la iglesia? Recorchado. Eh, pues bueno, creo que es algo que nos invita a examinarnos a cada uno y no a examinar al otro directamente, porque de alguna forma, en otras palabras, el mensaje que nos da Pablo en la lectura de 1 Corintios es como que, bueno, si alguno va a tomar la cena indebidamente, pues es problema de él con Dios y que no, miércoles salió, No, pero perdón. no salió hermano Luis, ese es Antonio. Yo digo, ¿Estamos allí? Hola, sí. Bueno, te salvó el internet. Ok, ya analizaste la pregunta. Más o menos, es que no la he entendido bien. Yo puedo decir algo. Ajá. O sea, si estamos hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si alguno de la iglesia, o sea, una parte del cuerpo no está bien, pues creo que eso influye un poco. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Como para ayudar al otro a salir de cualquier situación en la que esté, pues desde ese punto de vista. Y pues por otro lado, pues Jesús se reunió con los discípulos en esa cena, entonces como de alguna manera la iglesia se reúne conjuntamente para recordar ese sacrificio, no sé. Correcto, así es. Entonces, recuerden que la cena del Señor, ¿verdad? Una de las cosas que expresa es la unión de los hermanos. Tanto cuando nosotros nos reunimos como creyentes, es importante que todos los creyentes de la iglesia participen de la cena del Señor. Por ejemplo, a veces no es correcto que si nosotros somos 67 y vayan 3 a la iglesia, los 3 hagan la cena del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo y allí un cuerpo quizás limitado porque nosotros somos muchos en otros países. Pero esos 3 tienen que ver y buscar a los hermanos. ¿Por qué hermano no vino? ¿Por qué el hermano no está enfermo? Quizás no vino porque no entiende la importancia de la cena del Señor, porque está en pecado y no quiere venir. O sea, nosotros nos tenemos que ocupar de nuestros hermanos porque somos uno. Si a mí me duele una uña, Angie es afectada. Si a Anthony le duele el pie, Wilmer es afectado y viceversa. Entonces, nosotros tenemos que entender que si todos nos dolemos, que si el pastor, que es quien dirige
le duele una uña o está atravesando una situación difícil, una situación familiar, el duelo, qué sé yo que pudiera estar pasando, a mí me duele, ¿verdad? Pero no solo porque él es el pastor o líder, sino también me tiene que preocupar aquel que limpia la iglesia, aquel que limpia la silla, aquel que toca, aquel que no hace nada, aquel que llega por primera vez a la iglesia. Pero todos somos parte de un mismo cuerpo y todos tenemos la misma importancia ante el Señor, solo que tenemos diferentes responsabilidades, pero la importancia es la misma. Entonces, es importante que nosotros nos preocupemos por la salud espiritual de los creyentes. Nosotros tenemos como jóvenes, ustedes, estar motivando a los creyentes adultos. Esta pandemia ha noqueado a mucha gente, los altares familiares se han caído, hay mucha gente que se ha desanimado. Incluso, lo podemos ver en este estudio bíblico, muchos han dejado de congregarse con nosotros aquí, pues por este medio. Y no sabemos cuáles son sus razones, pero de repente, y no es desánimo, y de repente es que están enfermos, o de repente es que están atravesando un problema personal y nosotros no sabemos qué le está pasando, porque no preguntamos, porque quizás no estamos al pendiente de ello. Entonces, cuando uno falta, todo el grupo se duele, todo el grupo debe preocuparse. Oye, ¿por qué no estás? ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué no estás en el grupo? Oye, te ayudo. Es que no entiendo. Bueno, yo te voy a explicar mejor lo que tú no entiendas. Entonces, motivarnos uno a otro, porque si no, vamos a ir perdiendo de baja, y nos vamos a ir yendo y nosotros ni siquiera vamos a saber las razones por las cuales ya no tenemos iglesia, ya no tenemos grupo, ya no tenemos pastor, ¿ve? Porque no nos atrevemos a ocuparnos de la salud espiritual de nuestros hermanos. Un mensajito, un buenos días, mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Esta mañana amanecí orando por ti. Es importante eso. A veces, ¿saben? Hay líderes que se han ocupado de nosotros mucho tiempo y a veces caen, a veces tienen problemas y nosotros estamos acostumbrados a que como ellos eran los que nos buscaban a nosotros y nos mandaban mensajes, nosotros muchas veces somos incapaces de buscarlos a ellos, de levantarlos a ellos, de enviarle el mensajito a mi pastor. Buenos días, pastor, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Pastor, ¿usted comió hoy, pastor? Pastor, ¿usted tiene hoy para pagar la renta? Pastor, ¿usted tiene algún problema? Hermano diácono, los músicos, hermano Martín, Wilmer, tienes para pagar el internet porque siempre estás pendiente del internet, Anthony, estás enfermo, necesitas una medicina. O sea, nosotros necesitamos como cuerpo ayudarnos y sostenernos. Entonces es necesario, mis hermanos, y este estudio tiene el propósito de entender que yo estoy unido, así yo no lo quiera, a Rosy. Estoy unido a Anthony, estoy unido al pastor, a su esposa, a sus hijos. Somos uno. Y si a ellos le duele una uña, yo tengo que dolerme con él. Si ellos ríen, yo río. Si ellos lloran, yo lloro. Y bueno, espero que sea un tiempo de reflexión para cada uno de nosotros. A ver, dime el texto. Ya va. Primera Corintios 10, 15 y 16. Léelo. No, 16, 17. Primera Corintios 10, 16, 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, como decía mi esposa, todos somos un cuerpo, ¿ok? Y todo lo que les comentó mi esposa, pues, de lo que es la ayuda mutua, la preocupación. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo acá a los corintios, que muchos no entendían lo que implicaba la cena del Señor, por ello es que había un desorden en cuanto a la celebración o la conmemoración de la cena. Ya va. Yo le estoy diciendo a Eliezer, ¿vas a volver a repetir eso otra vez? Entonces, discúlpenos. Ya va. Ok. El
el proyecto personal trataba de una investigación bíblica de 1 Corintios 11 del 27 al 34. Y qué implicaciones tiene para la iglesia de hoy. Entonces, ustedes tienen los textos bíblicos, los pueden seguir analizando, de manera que surjan preguntas y usted pueda preguntar, aunque no creo que surjan porque ustedes me respondieron correctamente las preguntas que se realizaron y son referentes a ese texto. ¿Ok? Y el otro ejercicio era observar la cena del Señor en su iglesia, que sabemos que ahorita no se puede observar, y las actividades que se llevan a cabo. Entonces, debíamos evaluar la efectividad de la cena del Señor, si se preocupan cada uno por los hermanos, que por qué no vino, si entendieron verdaderamente lo que van a hacer. Pero bueno, este trabajo va a quedar, digamos que pendiente, ¿sí? Hasta que Dios permita que nos podamos volver a reunir, participemos de la cena del Señor y podamos aplicar este proyecto personal. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, amén, Sí, hermano. hermano. Ok, mis hermanos, ¿alguna pregunta en cuanto a este estudio? ¿Alguna duda? ¿Algo que acotar? ¿Algo que añadirle? No. ¿Que le impactó algo? No, hermano, por ahora no. Ok, estamos entonces claros. Otra de las cosas que quisiéramos compartir es qué habló Dios a mi vida hoy. ¿Qué me dijo el Señor o qué entendí yo hoy por medio de este estudio? Este estudio es importantísimo y es muy bonito. Yo les dije que era muy bonito. Hay estudios que todos son bellos, pero hay estudios que verdaderamente hablan a nuestra vida. Entonces, si alguno de ustedes Dios trató en este estudio o le recordó algo en particular que hay que aplicar, compártalo con nosotros para que también nosotros podamos entender lo que Dios también está hablando. Angie. Sí, Angie quiere decir algo. Pues, algo, bueno, ya, yo creo que ya antes había, el pastor, ha predicado varias veces este tema, entonces como que ya tenía algunas cosas claras. Algo que sí nuevo como que me llamó la atención fue lo que usted estaba comentando de que quizás este pasaje y este estudio pues nos lleva a la santificación. Y eso fue como que lo que más me recordó de alguna manera y quizás antes no lo relacionaba. Sí, yo sé que la sangre de Cristo me limpia, pero la santificación yo creo que es algo más profundo que decir, Dios perdóname y límpiame con la sangre de Cristo. Creo que te lleva como una comunión más profunda con el Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que quería compartir. Wilmer, ¿quieres compartir algo? Wilmer, ¿Tienes esa mucha música de cosa fondo, que ¿Ah? ¿Cómo dice, hermano? esa música de fondo que tienes allí, ¿qué es? Yo le dije que aquí estos vecinos todos los tienen solo hoy. Yo no sé si eso que se Porque escucha por ahí si es es un un perro, gato, un perico, yo no sé. Ajá, Wilmer, algo que te impactó acá en el estudio. Bueno, lo que sí, también lo que comentaba Angie, pero a mí me llamó la atención más que todo eso, el de no cohibirnos, de no, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, sí es cohibir. abstenernos. O sea, de no impedir a algún creyente de tomar la cena si está en pecado o cualquiera que sea, porque de alguna manera siempre estamos pecando. Entonces, me gustó esa reflexión y
cómo lo sustentó con lo que hizo Jesús. O sea, cuando él mismo da esa ordenanza de que si él, ni siquiera él siendo Dios, impidió a Judas o cualquiera de sus discípulos que también tenía muchos defectos, pues ninguno de nosotros es quien para impedir a algún creyente, a algún hermano. Anthony, bueno, a mí personalmente también eso es nuevo, ¿viste, Wilmer? Eso que aplicó Eliezer allí, y eso fue el Espíritu Santo, porque Yo en lo aprendí realidad no lo habíamos contemplado, ¿verdad? Pero en la Escritura lo dice, o sea, no, el Señor le dio una oportunidad, él sabía quién era él, Judas lo iba a entregar, pero tenemos una oportunidad allí para arrepentirnos, pero bueno, Judas hasta el último de vida tuvo para arrepentirse y él tomó la peor decisión, pues, sin embargo, Dios no lo juzgó, condenó y no le impidió estar allí en ese lugar. Es más, no le impidió meter la mano con él dentro del plato. Anthony, bueno, mis hermanos, yo les confieso que yo no había visto este estudio cuando era nueva creyente, así, pero yo era muy aplicada, muy estudiosa. Y yo, Por eso me casé con ella. muchas de las jovencitas se cayeron en pecado y la única que se salvó por misericordia de Dios fui yo y yo la juzgaba, o sea, duramente y muchas veces, o sea, no estaba de acuerdo con que tomaran la cena, o sea, no decía nada porque yo no era conflictiva Y así, allí pero estabas en en mi pecado. corazón, ¿verdad? No entendía esto, o sea, pero si ellas están en pecado, si ellas están, toditas, de verdad, mis hermanos, toditas salieron embarazadas sin casarse. Y a mí eso me afectó muchísimo o sea, ellas seguían allí en la iglesia, seguían en las actividades, Tú decías, seguían no viviendo mereces el perdón de Dios. su vida normal y yo pensaba que ellas no merecían el perdón de Dios, porque si yo podía aguantarme y yo podía mantenerme en santidad, y ellas tenían el mismo lugar que yo, el mismo puesto que yo. Obviamente yo era inmadura, desconocía la lectura, Y como decía, en vez de ayudarlas a dolerte, y en vez de dolerme con ellas, ayudarle, lo juzgaba en mi corazón, pues, o sea, yo tenía esos pensamientos y aun cuando no fueron exteriorizados hacia ella, estaban en mí y eso es pecado. correcto. Entonces, a veces Y tomaba nosotros, la cena. y yo tomaba la cena, y entonces estaba igualita que ellas embarazadas, Y tú con ese rencor, y yo con ese ese odio. resentimiento en mi corazón, toditas en pecado. Entonces, el pecado mora en nosotros, entonces nos tiene que llevar a reflexionar y a mantenernos en Se santidad. vaya Antonio. Anthony, antes que nos vayamos, ¿qué es lo que el Señor te ha dicho? ¿Qué fue lo más impactante que tú escuchaste hoy? Pues a mí principalmente me recordó algo. Una iglesia en la que yo asistí hace algún tiempo, estaban haciendo la cena, lo hacían normalmente. Y lo que la persona que estaba predicando ese día, lo que me daba a entender o lo que nos dio a entender era que debíamos analizarnos nosotros mismos y ver si, como que, por decirlo así, si éramos dignos en ese momento de tomarlo. O sea, analícese usted mismo y si usted ve que en su corazón está bien con Dios, tómela. Si usted está en pecado, si usted no está bien con Dios, no la tome. Entonces me recordó eso. Ya. Okay. Pero, ¿qué Cierta, recordaste? o sea, Que la está cena. bien, que... No, o sea que en la enseñanza de hoy, Bueno, como que, o sea, en ese momento como que estaban cohibiendo a las personas que de pronto estaban en pecado a que no tomaran la cena. Y eso fue lo que yo sentí en ese momento. Y ahora Y a pues que no, escuchando de hoy, pues me aclaró un poco ese tema. sí, claro, ciertamente, mira, todos, absolutamente todos somos pecadores. De hecho, el apóstol Pablo, que fue un hombre que luchó, que se entregó más que todos nosotros,
el apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que vive en mí, esto es lo que hago. O sea, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, da a entender públicamente, con escritos y todo, que él era un hombre pecador. O sea, él dice, mira, de los peores pecadores yo soy el primero. Jeremías dice, mira, mi casa y yo hemos pecado. Nehemías, Señor, te hemos fallado. Daniel, que era un hombre entregado a Dios, que oraba 3 veces al día, que se fue a un foso de león por serle fiel a Dios, le dijo al Señor, mire, mi pueblo y yo te hemos pecado. O sea, no hay uno bueno que no peque y haga, o sea, no, todos, absolutamente todos somos pecadores, malos con el Señor. Aún así, el Señor en su misericordia murió por nosotros y cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos todo lo que Dios hizo por nosotros. Y que la ordenanza es para todo creyente, ¿sí? O sea, hagan esto las veces que fuese necesario el Señor, ¿ok? A todos, es una ordenanza, como el bautismo, igualmente la cena. O sea, ninguno de nosotros, ningún creyente está en la capacidad o está en la libertad o tiene la autoridad de negarle la cena a otro creyente. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, no aparece en la Biblia. Ninguno de los apóstoles, ni nadie dice en la Biblia, no leen la cena a que esté en pecado. Al contrario, o sea, si el Señor lo hizo con Judas, o sea, ¿cuánto más nosotros? ¿Quién soy yo para pasar por encima de Jesucristo y decirle a aquel, no, tú no que estás en pecado? ¿Acaso yo soy Dios? Yo morí por ustedes, ¿no? Ok, otra de las cosas que también aprendí hoy, o sea, que me recordó el Señor es que eh, nosotros, bueno, como ustedes saben, Rosieli estamos batallando con ella en una situación y bueno, toda esta semana estuvimos, semana pasada y esta semana corriendo con los gastos, buscando de aquí y de allá y yo me olvidé de hace 2 semanas de enviarle un mensajito a mi pastor, de preguntarle cómo estaba, si comió, si bebió, si le duele una uña. Y muchas veces él se ha preocupado por nuestra salud espiritual y por nuestros problemas y con este estudio, o sea, nos damos cuenta de que o yo me doy cuenta de que una de las fallas de esta semana es que prácticamente, o sea, me olvidé de preguntar cómo estaba, porque con los demás estoy en contacto porque tenemos un grupo de iglesia al cual él no está porque él no es muy diestro con las redes sociales, con teléfono y esas cosas. Él es un hombre medianamente joven, pero no le gusta mucho. Tiene mucho conocimiento bíblico y es excelente, pero no domina la tecnología, WhatsApp, esas cosas, no, y no quiere tampoco. Entonces, con todo lo demás sabemos de ellos, pero no he sabido de mi pastor estos días. Y bueno, lo voy a ver el domingo, pero yo creo que antes de dormirme voy a mandarle un mensajito a su esposa para que le diga que estamos orando por él y que estamos bien y preguntarle cómo está. Pero bueno, ya, y mañana lo llamaré a él. Pero es lo que voy a hacer ahorita al terminar. Bueno, ya que todos están compartiendo lo que aprendieron de este estudio, ciertamente a mí también me impactó lo que decía mi esposa, ¿no? Lo que es la preocupación del uno por los otros. Y a veces nos preocupamos por aquellos que se preocupan por nosotros, la redundancia. Y hay hermanos que a veces o sea, no te llaman, no te tratan o no se acercan a ti. Y nosotros antes de ver el porqué de las cosas, por qué no te trata, por qué no está contigo, empezamos como a juzgarle y a sacarle del cuerpo, ¿no? Y sin pensar que el problema personal, familiar, problemas de salud, problemas económicos, a veces lo juzgamos sin el porqué. Porque debemos de preocuparnos aún por aquellos que están nos traen. Pero, como dice el apóstol Pablo, también para el de Cristo, que somos
¿no? Y por ello, entonces, como decía aquí en Venezuela, en Colombia, y a nivel mundial, y de un cero portapalabra por este. Están allí, se cayó la conexión a internet, mi hermano, discúlpenme. Sí, hermano, aquí estamos todavía. Ahí el perro también. Oye, el perro tiene el internet buenísimo, el perro ese, no se le cae el internet. Pero Y ese ay, perro, eso que está allá como, no sé, está lejos, pero está pendiente ahí cada vez que habla. hermano, lo bueno es que el perro siempre se conecta, no se perdió una clase desde que empezamos, siempre está conectado. Siempre está ahí en la jugada. Sí, entonces, mis hermanos, para el próximo lunes, tocaré el estudio número 6 que tiene por título La proclamación del Evangelio. ¿Ok? Ya saben cómo es la dinámica, vamos a estudiar la lectura bíblica. Tenemos 3 lecturas aquí, está en Mateo 28, del 16 al 20, la otra es Romanos 10, del 8 al 15, y la otra es Hechos 1. ¿Ok? El próximo lunes estaremos entonces explicando esta lectura bíblica. Noten lo que le llama la atención, lo que no saben, investiguenlo, lo que le Hermano, impacte allí. Ajá, dígame. antes de que termine, le quería preguntar cuál era la cita que leímos, porque yo recuerdo que la leímos donde dice que la cena se debe tomar cuantas veces sea. No, que no recuerdo si era en Corintios, Mateo, o si era alguna otra. Está en primera Corintios 11, 26, creo, hermano. Aquí está en la Biblia. 11:26. Primera Corintios, Desde el 24. primera Corintios 11, desde el 24. ¿Okay? El versículo 26 dice que hasta que Cristo venga. Dice el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta Ah, copa, ya, la ya. muerte de Jesús hasta que Él venga. Ahí está. Sí, ya. Ese era el versículo que estaba buscando, se me había extraviado. Listo, no, ya continúo entonces. Eh, Mi hija, bueno, que viene seguimos, tocaría entonces la proclamación de la Biblia, ¿ok? Hay una cita bíblica allí, Mateo 28, dice al 20, Romanos 10, del 8 al 15, y Hechos 1, 8. O sea, como siempre, la ley. Y el próximo lunes entonces estaríamos discutiéndola, pues. Eh, Sería bueno de que se contactaran con el resto de los jóvenes para ver si pueden contactarse el próximo lunes. Acá mi hija quiere dar unas palabras de acción de gracia y va ahora para despedir el estudio. ¿Tosieli? Señor Jesús, Padre Celestial, te pido que tú puedas cuidar a los que están enfermos, a los que están en Colombia, bendícelos, cuídalos, sánalos, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta mañana. Hasta mañana, Bueno, hasta mañana, que bendiciones. descansen. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Saludos a Rosieli. Se marchó.